una comunidad. Me imagino que en sus países debe haber alguno, así que pues si no lo tienen, también es una buena oportunidad para formar parte de este grupo. Actualmente ya no se llaman YouTube, sino se conocen como GDG. Entonces, pues es una opción para seguir siempre uno aprendiendo, estar en comunidad. Este es mi correo, el que ven ahí, y mi Twitter es Waterricum. Es una gran historia por qué le puse ese nombre, así que no la voy a contar. Pero esos son mis datos. Mucho gusto a todos. Eh, espero que pues que todo pues salga bien. En cualquier duda que tengan o algo en que les pueda ayudar, me detienen o aquí estoy leyendo el chat, pues me gustaría ahí con poder ahondar en eso. Pues por lo general se recomienda un libro. Nosotros cuando damos este curso utilizamos este libro que tenemos acá, que es de la publicadora Manning. A mí me parecen muy buenos, cubren bastante de lo que es la programación en Android, hay algunos temas muy específicos, pero es muy bueno. Igual cualquier documentación está publicada en el internet, hay bastante información del desarrollo, entonces creo yo que cualquiera puede venir y obtener información. Así que creo que un curso lo que nos ayuda es ese primer paso para poder animarnos a empezar y tener las bases suficientes para hacerlo. Bueno, entonces como ustedes saben, esta plataforma Android es como de las competencias más fuertes que actualmente existen para el iOS, que es el sistema operativo de Apple. Entonces es uno de los sistemas operativos móviles más populares, inclusive ha venido y ganado mercado respecto al de Apple. Ha habido un gran desarrollo. Inclusive hubo un cisma, por decirlo así, entre esta versión, la Android 2.3 y cualquier número, y la Android 3, que fue cuando se decidió sacar un sistema operativo para tablet también. En este caso, pues había un sistema para teléfonos que era el 2.3 y uno para tablets que era el 3.0 o punto lo que sea, ¿verdad? Y esto se logró unificar hasta. ¿Cuánto durará? Esto dura alrededor de una hora, entonces vamos a estar aquí platicando, hablando de temas de interés de Android y a la vez pues también hablar de cómo vamos a lograr programar algo. Bueno, entonces les decía, hasta el punto 4 que es el Ice Cream Sandwich, ya hay un solo sistema el cual puede correr en los dispositivos móviles teléfonos y en los dispositivos móviles tablet. Entonces esto nos dio una gran variedad y el mercado que nosotros podemos aprovechar es bien grande. Existen otros beneficios como el hecho de que no solo una compañía es la que produce los dispositivos que usan Android, sino pues son varias, o sea, podemos decir HTC, podemos decir Samsung, podemos decir Motorola, podríamos decir varias más. Entonces nos damos cuenta que en el mercado pues es una gran porción, así que una aplicación que sea famosa creo yo que tendría bastante retorno de esa inversión al desarrollar en Android. Obviamente, y es como el objetivo que siempre hemos tenido aquí en New Horizon, es el hecho de no decir, iOS no sirve, al contrario, es muy útil y creo yo que es algo que nos va a ayudar bastante a, aparte de información. Bueno, sí, yo les quiero mostrar algo de código. En realidad, tuve algunos problemas al compartir mi pantalla. Nomás termine esta diapositiva, pues ya les muestro algo de programación, que es lo que en realidad quería mostrarles más. Pero quiero empezar con esto también para que ustedes se enteren. Bueno, les decía, entonces hay un gran mercado. Una aplicación exitosa va a ser aquella que salga para todos los sistemas. Inclusive BlackBerry es una de las. Todavía en mi país, por ejemplo, en Guatemala, sí es bastante rentable aún sacar aplicaciones para BlackBerry. Si se dan cuenta también, cada vez que iba mejorando una versión de Android, también la porción de mercado que iba obteniendo esta versión iba creciendo, es decir, se iban adquiriendo nuevos adeptos, por decirlo de esa manera. Bueno, hablemos un poco de la lógica de programación. Cuando nosotros estamos programando en Android, tenemos que tener en cuenta que la base de todo nuestro sistema es un sistema Linux.
el cual pues a la vez utiliza una máquina virtual para ejecutar las aplicaciones. Es por eso que, por ser una máquina virtual, va a necesitar del lenguaje Java para poder programar. Entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a utilizar el lenguaje Java como default. Obviamente el saber Java nos abre la puerta un montón para poder conocer del sistema operativo, pero sí hay que tener en cuenta que cuando nosotros estemos programando en Android, también tenemos que conocer algunas partes específicas de la lógica de programación, porque es un poquito distinta a la programación normal. Monolítico, pues fíjate que diría que es no monolítico por ser Linux. En este caso, pues el kernel es pequeño, como en Linux, y pues todo lo demás son drivers los cuales te puedes conectar. Entonces al final es el kernel el que distribuye toda los procesos. Inclusive ahorita pues lo que podemos ver acá son las capas que una aplicación debe contar, y pues les voy a comentar un poquito de esto. O sea, pensemos en algo. Yo soy LTC, yo soy HTC, yo soy Samsung. Eh, sí se puede combinar cosas. Ahorita estoy leyendo también a la par el chat, entonces por eso a veces les doy otro tema. Sí, en efecto, se pueden combinar cosas, pero es a un nivel más arriba. Entonces, ahorita les explico esto y hablamos de esto, de las otras combinaciones que se pueden hacer. Por supuesto, o sea, pensemos, yo soy HTC, yo soy Samsung, yo mi hardware no lo voy a cambiar por el sistema operativo. Eso sería como que muy difícil para las generadoras de hardware. Entonces, pues lo que ellos hacen es que crean drivers. La primera capa que tenemos de un teléfono que usa Android es todo el hardware que lo acompaña. El sistema operativo, como les dije, tiene un kernel Linux e incluye los drivers que permiten al sistema Linux conectarse con el hardware específico. Luego viene lo que es la máquina virtual, porque al final de cuentas todo se va a correr a través de esta. El nombre clave de ella es Dalvik. Inclusive cuando nosotros generamos un programa, dentro de un APK viene un archivo .dex. Lo que significa .dex es Dalvik Executable. Entonces también así tenemos la posibilidad de ejecutar algo en esta máquina virtual. El siguiente nivel es el nivel de aplicación. En este nivel de aplicación es donde sí se pueden combinar algunos otros frameworks como jQuery, como pues cualquiera de los que ustedes tengan. A nivel web se puede muy bien. Inclusive pues hay varios híbridos que nos permiten combinar esto. Por ejemplo, PhoneGap, que es un empaquetador de páginas, el cual lo que hace es crear algo así como un web server dentro del teléfono, el cual contesta las páginas que hagamos y las empaqueta como una sola aplicación. Entonces, pues hay varias opciones para poder trabajar con eso. Dice, no necesariamente que sea aplicación web, porque si programamos nativamente desde Java todo, ahí estaríamos hablando de algo compilado en Java que va a mostrar controles que nada que ver con lo web, pero parte de uno de los controles es tener un despliegue web, como es el web view, es el nombre del control, y este sí nos permite mostrar en su contenido información web. Entonces lo que hace él es como emular dentro del sistema operativo un web server, digamos un Apache por decir algo, que va a atender solicitudes web, pero en sí el nivel de aplicación sí es más completo. Les soy sincero, para programar en Android lo mejor va a ser programar nativamente. A veces es más fácil programar web, pero siempre va a ser más lento porque están utilizando un entorno ya definido y están haciendo un como traductor de este entorno. Entonces, de cierta forma es más lento. No es lo más aconsejable, pero a veces funciona para algunas páginas que solo van a mostrar contenido, o por algunas aplicaciones que solo muestran contenido, o por ejemplo para hacer una pequeña demo de lo que se quiere hacer, pues podría funcionar. Pero si ya van a hablar de eficiencia, sería programar nativamente, que es lo que en general se enseña en este curso.
Windows Azure Mobile Service. Sí, en efecto, o sea, todos los servicios los podemos nosotros utilizar y lo bueno es de que casi que ahora todo está en la nube. Por ejemplo, yo me puedo conectar a Facebook desde mi Android y yo puedo programar aplicaciones que se conecten a Facebook desde mi Android. Yo puedo programar aplicaciones que se conecten a Twitter desde mi Android. Yo puedo programar aplicaciones que se conecten a Last.fm desde mi Android, etcétera. Es decir, y en este caso el Windows Azure Mobile Services también los puedo conectar. En realidad, pues ahora todos tienen acceso a HTTP y es vía HTTP que por lo general se hacen las comunicaciones. Entonces, así es como nosotros tenemos que trabajar. Cuando nosotros hablamos de una aplicación, y esto es como que una de las cosas que hay que romper el paradigma, lo que les quiero decir acá, es que nosotros tenemos que desarrollar una aplicación pensando en cómo piensa una aplicación móvil, porque lo que tenemos que evitar un poco es venir y decir, como yo ya hice mi aplicación como yo hice mi aplicación de escritorio, yo voy a venir y voy a hacer esa misma aplicación en mi teléfono. Ya hice mi aplicación web, entonces yo voy a venir y hacer mi aplicación en el teléfono. No, esto no es, tenemos que adecuar una lógica y al menos en el sistema operativo Android hay varios como que temas específicos de los cuales pues quiero que se nos queden un poquito esas palabras. El primero es el tema de actividades. Cuando nosotros hablamos de actividades o activities, esto se refiere a, Oscar, qué bueno que ya podés escucharnos. Cuando nosotros hablamos de activities, estamos hablando de las pantallas que nosotros vamos a definir en nuestra aplicación. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que cada una de las herramientas con las que queremos que el usuario cuente van a estar puestas en estas actividades. Android, al igual que la mayoría de sistemas de desarrollo para móviles, utiliza el modelo MVC, que es el modelo vista controlador. Entonces, pues hace un poco la diferencia entre la parte gráfica y la parte lógica de la aplicación, la cual se puede comunicar vía el controlador. Entonces, las activities van a ser, de cierta manera, la lógica que va a modelar lo que se está viendo, porque lo que se llama layout es la parte gráfica. Entonces, en las actividades se hace la programación. Sí, en realidad sí, tomando en cuenta que hay ciertas cosas a tomar, a validar. Por ejemplo, las actividades, les voy a decir otra cosa. Las actividades tienen un ciclo de vida. Por ejemplo, al iniciar empiezan con un onCreate, luego generan un onStart y luego ya están pues corriendo en la pantalla. Imagínate que de esa pantalla se pasan a otra actividad. Entonces esta actividad no se muere. Esta no es como una página web que le dé clic al link y adiós página web a la cual nos comunicamos. Y ya no puedo hacer nada con esa otra página web, sino en el caso de un móvil, sí, esta se queda todavía en background, pasa a un estado en el ciclo de vida que es en on sleep, y cuando se queda en ese estado, la otra actividad que se llamó toma el control, pero en el sistema operativo están corriendo las dos simultáneamente. Entonces, cuando muere una, la otra vuelve a tomar control. Entonces, algo que tenemos que entender es que es como una pila de cartas, por eso puse esa imagen ahí, porque es como que si nosotros ponemos una carta atrás de otra, cuando cambiamos la carta, vuelve a resurgir la que teníamos atrás. Y así es como funcionan las aplicaciones. Entonces, ¿cómo que si fue un void main? Sí, en efecto, el onCreate, que es esta parte del ciclo de vida, es como un void main, por decirlo así. Solo que tiene unas características. Por ejemplo, este se ejecuta una única vez, una vez se crea la actividad. Es decir, no podemos venir y crearlo o invocarlo varias veces. Y esto se hace automáticamente. Solo tenemos que saber qué pasa ahí para colocar únicamente lo que necesitamos hacer. Entonces sí, vendría a ser algo parecido al un void main en C++. Y el onStart, este sí se ejecuta más de una vez durante la vida de la aplicación. Se ejecuta tanto cuando se crea como cuando vuelve a tomar el control.
Entonces esos son los dos momentos en los cuales nosotros podemos tomar control y decir qué hacer. Entonces no sé si con eso ya se vislumbra un poquito cómo el cambio del paradigma de programación se va dando. Por ejemplo, no es tan lógico, a diferencia de una programación web, que yo tengo una programación web, me puedo ir a cualquier lado y lo único que hago es que mando un link hacia una página y no hay una relación directa con ellos. Mientras que en una aplicación nosotros tenemos la facilidad de, o la complejidad, depende cómo lo veamos, de que cuando una actividad se termina, va a surgir la anterior. Entonces no podemos hacer un llamado desordenado de datos. Otra cosa bien importante. Sí, pues fíjate que no consume procesador, es bastante eficiente, más si tiene un espacio en memoria, es decir, o sea, sí el stack de memoria sí está siendo utilizado por recursos de esta página, es decir, yo podría accesarla inclusive desde otra actividad, tal vez no sería algo muy bueno, pero sí se puede. Entonces, no consume procesador, pero sí memoria. Y con la otra pregunta, que si se puede trabajar con hilos, definitivamente, inclusive es una regla que en el acceso de datos externo, es decir, a un web service o algo en la nube, nosotros tenemos por ley y fuerza que usar un thread para cargar esos datos. No se puede hacer en el hilo principal. Esto es para darle al usuario la idea de que no está esperando por realizar lo que está haciendo. Los datos vía web, por decirlo así. Exacto, y aquí como mencionan, si es como una carta, o sea, cada carta es una pantalla y nosotros programamos lo que cada pantalla va a hacer. Obviamente podemos manejar estados, si pasó esto, haga aquello, si pasó lo otro, haga esto. Entonces así nosotros podemos ir decidiendo o tener como estados para saber qué hacer en función de qué pasó para llegar a esa pantalla. Pero lo ideal es que la programación sea fluida y no hayan como brincos. Me voy, cuando pacho aquí me voy a esta otra página, regreso aquí solo si tal y tal cosa. Es decir, tiene que ser algo bien ordenado. Eso es una de las cosas que les tengo que decir. La otra es que nosotros también podemos ejecutar servicios. No solo actividades se pueden ejecutar y es una diferencia bien grande con respecto a... gracias por el link ahí con lo de Azure. El, cada, proceso cada proceso que se ejecute puede realizar independiente. Sí, es decir, cada actividad se ejecuta como independientemente bajo la jerarquía de algo que es una aplicación. Es decir, que al final de cuentas, una actividad, como lo veremos en el código, es una clase, pero a la vez de ser una clase también es una unidad independiente de código. Ahora, esto está bajo la jerarquía de estar dentro de una aplicación, que es algo bien importante. Cada proceso sí. Entonces, es independiente, pero a la vez está amarrado vía algo que es una aplicación. Entonces, digamos que los temas más importantes en una programación Android es las actividades, los servicios y las aplicaciones. Y nosotros también podemos programar ambos, cualquiera de ellos dos. Una diferencia bien grande con iOS es que tenemos control de hacer servicios, procesos que se estén ejecutando sin que necesariamente hayan abierto una pantalla, cosas de ese tipo. Entonces, también hay un control un poco más grande y a veces más utilizable del lado del programador. Son otros beneficios pues que nos dan algún tipo de ayuda para cuando queramos hacer una aplicación. Otro tema bien importante es lo que se conoce como intent. Los intents son como triggers que nos permiten invocar a una actividad a partir de otra. Y hay dos tipos de intents. Están los intents que son intrínsecos, digámoslo así, que uno los programa. Yo programo otra actividad y quiero que cuando apachen este botón se abra esa otra actividad. Pero están esos otros intents que son, digámoslo así, extrínsecos, que van a ser los que yo no programé. Como por ejemplo, ¿qué me van a decir ustedes?
Claro, pues uno de los ejemplos podría ser el hecho de programar algún llamado de teléfono. Por ejemplo, yo quiero llamar por teléfono. Yo no tengo que inventar el agua azucarada, yo no tengo que programar cómo es que se llama a un teléfono, sino lo que yo hago es mandar a llamar la función que ya existe en Android para hacer una llamada. Y vía parámetros que se conocen como extras, podemos enviar esta información hacia el teléfono. Entonces, esto es una de las cosas pues más importantes, y muchas aplicaciones que tal vez no son nativas del teléfono. Cuando uno abre un teléfono nuevo, no vienen, pero a la hora de instalarlo, les da uno accesos para intent. Por ejemplo, podría ser, imaginémonos algo así como VLC, este reproductor de video. Hay un intent que nos permite abrir este reproductor y ejecutar un video desde otra aplicación. Entonces, este ecosistema que se va creando dentro del teléfono es algo bien interesante, porque nosotros podemos utilizar lo que nosotros queremos desde nuestra misma aplicación sin tener que programarlo. Los mejores IDs para desarrollar aplicaciones Android. Ah, perdón, no entiendo mucho lo de ID. Perdón. Sí, te referís a los entornos. Sí, pues, fíjate que el que Google recomienda y le ha estado echando bastante es al Eclipse, que es un entorno de software libre, es decir, o sea, lo puedes conseguir desde internet, no tienes que pagar nada por el uso de él. Inclusive pues se usa para otras cosas, como es el caso de Java, como es el caso de PHP, etcétera. O sea, tiene varias funcionalidades. Lo único es que Google lo que hace es distribuir un toolkit, que es el cual permite el enlace entre el Android SDK y el Eclipse. Entonces, creo yo que es muy viable programar por Eclipse. NetBeans también funciona. Creo que hay un plugin para hacer esto. Pues creo que no es Google el que lo soporta directamente, pero sí existe este plugin. Entonces NetBeans podría ser también otra opción, aunque yo recomiendo que se trabaje con Eclipse, porque vas a encontrar mucha más documentación en Eclipse que en NetBeans o cualquier otra herramienta de entorno de desarrollo. Entonces, el Android SDK automáticamente ya trae unos emuladores que nos permiten hacer pruebas, pero existen otros emuladores. A veces el problema de los emuladores que nos provee Android es que son un poco lentos, no los puedes ver así a la máxima capacidad, y yo les recomiendo que si están haciendo una programación y va a usar algo muy específico del teléfono, deban de utilizar un teléfono real. Es decir, siempre va a llegar un momento en el cual ya no es factible probar con emulador, sino llegar a trabajar con un teléfono real para validar cualquier cosa, porque es bien difícil, aunque sí se puede probar GPS, por decir algo, probar una cámara que al final de cuentas solo saca una foto de una imagen cualquiera, no es que se conecte con la cámara de la compu, ¿verdad? Entonces ahí es donde existe la posibilidad de implementar con un teléfono real las pruebas. Al desarrollar de forma nativa, ¿importa el tipo de teléfono modelo? Definitivamente, o sea, va a importar en el sentido del sistema operativo que utiliza. Vas a tener ciertas restricciones y vas a tener ciertos elementos que no vas a poder utilizar. Entonces es bien importante que cuando estés programando vengas y definas hasta dónde querés llegar y ver si existen herramientas en el desarrollo que te permiten trabajar con esa versión del sistema operativo. Inclusive una de las mejores soluciones que se plantean es siempre trabajar con la versión más moderna, pero hacer compatible hasta la versión en la cual es tu target, para que se utilice lo más moderno. Y lo que haces es parchar, decir, por ejemplo, bueno, en un teléfono 2.1, por decir algo, versión 2.1 del sistema operativo, no se puede hacer esto, pero voy a poner esta opción. Entonces, esa es una de las tendencias que se han ido marcando. Sí se puede adecuar, pero existen cosas que van a cambiar. Es decir, como
como Android tiene la capacidad de correr en todos los sistemas operativos Android, en todos los teléfonos, en todas las marcas, entonces sí tenemos que tomarnos el tiempo de hacer validaciones. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, un Samsung Galaxy S3, por decir, tiene una pantalla bastante grande. Pero, por ejemplo, tengo un Android, imaginémonos, un Xperia Mini. La pantalla es muy pequeña, o más pequeña, no muy pequeña, es más pequeña que la del Android S3, del Galaxy 3. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hacer una aplicación que cualquiera la pueda usar. Entonces, yo tengo que tomar ciertos tips de desarrollo de layouts para que esto funcione bien. Entonces, parte de lo que se enseña en el curso es tener estas herramientas para poder nosotros definir si pues yo quiero que esto corra en todos, tengo que tomar criterios específicos para, por ejemplo, que si la pantalla es más pequeña, todo se mire, que si la pantalla es más ancha, que tiene más densidad, tengo que tomar estos criterios. Entonces, pues todo eso es lo que nosotros tenemos que contemplar. Va a ser homogéneo mientras yo tome más criterios de validación. Es como siempre en Program, mientras más validemos nosotros, un programa más exento de tener un error va a estar, porque yo estoy validando todas las posibilidades. En el caso de una programación en móvil, validar las posibilidades implica que yo valide distintos tamaños, distintas densidades, distintas posiciones de la pantalla, etcétera, ¿verdad? Existe un framework para Android. Fíjate que directamente un framework no, pero sí existen, como les decía, algunos otros métodos de programación. Por ejemplo, está ¿cómo se llama este? Ah, bueno, está PhoneGap, que es un empaquetador de HTML, que lo que hace es que ejecutes aplicaciones HTML dentro de la web, teniendo acceso a cosas nativas como cámara, GPS, marcado de teléfono, etcétera, vía JavaScript, pero te digo, es más lento. Existen otras cosas que nos permiten desarrollar, pero siempre el nativo ha sido lo mejor. Lo que sí existen son varios plugins que puedes instalar o varias librerías que puedes instalar que te dan funcionalidades que no existían. Por ejemplo, para programar en Facebook necesitamos agregar un plugin. Entonces, esto es lo que nosotros logramos con vía Facebook para conectarnos a Facebook, instalar este plugin y ya nos dan las herramientas. ¿Puedo desarrollar mi aplicación tanto para teléfono así como tablet? ¿Cuál sería la forma de programación? Exactamente, a eso me refiero. Cuando nosotros hacemos una programación para tablet o para teléfono, vamos a tomar en cuenta el tamaño de la pantalla. Definitivamente, si se dan cuenta, las tablets, tal vez la más pequeña, está a nivel de 7 pulgadas de tamaño en la pantalla. Entonces, pues obviamente va a haber más espacio para mostrar cosas y ahí es donde nos las ingeniamos vía, les voy a dejar la palabra, los buckets que existen en los recursos. Entonces ahí nosotros podemos categorizar si esto es tablet, haga esto, si esto es teléfono, display para iPhone 5, para iPhone menor a 5, hay distintos tamaños de pantalla y así se puede dimensionar, pero sí hay que programarlo. Es bastante sencillo porque ellos ya lo pensaron desde el principio, pero hay que programarlo. Sí, exactamente. Aquí me preguntan, adicional SQLite puedo guardar en otra base de datos más funcional. Fíjate que internamente en el teléfono no, porque, y esto es otro paradigma un poquito que ayuda a romper o que nos ayuda a desarrollar aplicaciones, es una aplicación móvil no va a ser un almacenador de datos. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo la increíble idea de hacer un ERP para Android. No, eso no es buena idea. Imagínense, en un día de facturación se nos llenó el teléfono. No es algo viable. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una aplicación. Imagínense SAP o imagínense cualquier otro ERP que se comunique a el ERP central y se comunique al teléfono. Entonces, vía un web service que se conoce como backend,
una parte trasera, la cual va a estar comunicándose al teléfono y mandando información para poder escribir en una base de datos más funcional, un Oracle, un SQL Server, no sé, lo que ustedes quieran guardar. Entonces sí se puede usar. Si usamos SOA, podríamos usar SOA. Perdón, fíjate que SOA no ubico qué es SOA. Tal vez si me decís, entonces yo te ayudo, te contesto. No encontré qué es SOA, vamos a ver. Dice después, si quieres usar una base más robusta, se pueden emplear web services, perfectamente web services. Lo que sí se trata de evitar es usar algo así como SOAP para la programación de los web services, como los hacemos en Visual Basic. Sería un poquito difícil utilizar un web service de este tipo, aunque sí hay una librería que nos permite utilizarlo, se llama KSOAP 2. Esta librería nos permite interpretar un SOAP, pero el problema es que no está perfeccionada, hay errores. Entonces, y si te das cuenta, el protocolo de SOAP es más pesado. ¿Y por qué es más pesado? Porque trae un montón de tag de XML que viene ¿cómo se llama este? El web WSDL. Vienen un montón de tramas que son más pesadas. Entonces, lo que se recomienda es usar web services con JSON o con XML, pero que sean más livianos, algo así como REST. REST sería la solución y con esto no hay ningún problema. Entonces ahí es donde te puedes ajustar. Se graba de forma local y lo ideal es vaciar la base de datos y pasar todo a un servidor centralizado, el cual ya posea toda la información diaria. Entonces, esa es como la manera de trabajar, pero sí podría ser una aplicación para ver reportes. Por ejemplo, exactamente, para eso es como lo que están las aplicaciones móviles. Yo soy el gerente, estoy viendo que están instalando, están usando SAP, quiero ver cómo van las ventas del día de hoy. Si pues, van bien, no, hoy no hemos llegado a la meta, etcétera, pero en sí tener un ERP dentro del teléfono no es funcional, más tener toda la reportería y consulta de datos, eso es perfectamente válido. Entonces, así es como funciona Android. De ahí pues están los servicios que les decía, son servicios que pueden ejecutarse, algo que nos da un montón más de control. Broadcast Receiver van a ser también receiver, perdón. Los receivers son acciones que nosotros podemos capturar dentro del teléfono. Por ejemplo, nosotros podemos venir y capturar cuando se inició el teléfono. Por ejemplo, lo apagaron y luego lo encendieron. Yo puedo capturar cuando ocurra la acción de encender el teléfono y hacer algo acerca de eso. Entonces, así es como nosotros podemos trabajar. Sí, pues SOA, sí, entonces sí, en efecto, o sea, todo el protocolo de Facebook es soportado directamente. Las librerías que se tienen son para leer transacciones de HTTP request y HTTP response. Entonces nosotros vía eso podemos tener una comunicación bien fluida. Se recomienda usar en sus web service JSON porque nosotros tenemos bastante problema con el ancho de banda. Acuérdense que muchas personas el servicio telefónico de datos es un poco caro, entonces no podemos desperdiciarlo. Es bien delicado el hecho de decir qué protocolo usar. Se recomienda JSON por lo más pequeño, por lo compacto que puede ser la información. Algo, o sea, no es prohibido guardar algo, inclusive es necesario cuando nosotros estamos en un ambiente donde no hay internet, pero quiero capturar datos, va a ser obligatorio guardarlo en la base de datos, pero lo ideal, como les decía, es vaciar eso y enviarlo.
Exactamente, el SOAP es XML sobre HTTP, en efecto, pero el problema, como les decía, es que es es un protocolo sobre, sobre un HTTP que utiliza el XML un poco más denso. Si ustedes se ponen a analizar una requisición de SOAP, es bien grande, bien extensa, y tal vez para comunicar un valor numérico. Entonces, pues yo les digo, si ustedes mandan un JSON es mucho más compacto y es más fácil de estar trabajando así. Vamos a ver, ¿en qué otra pregunta? No creo que se conecte a la base. No, nunca se conecta a la base directamente. No vas a encontrar algo así como un ODBC o algo así para conectarte a SQL Server o a Oracle. No existe. O sea, todo es vía un web service. Pero para casos de reportería se me olvida mejor una página web y que accesen desde el móvil. Sí, es otra opción, la verdad que sí. A veces pues también se muestra en el celular para tener algún control o proceso después. Por ejemplo, que cuando den clic en las ventas se pueda expandir y mostrar alguna otra información o que sea acorde al teléfono. En otras tecnologías que se pegan un montón con lo que vos mencionás de utilizar un HTML es el hecho de utilizar una responsive design, es decir, utilizar los CSS de tal forma que, por ejemplo, vengan los metaqueries para poder evaluar cuál es el tamaño de tu pantalla y adecuar la información a esa pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés una sábana de datos, tal vez estar scrolleando no es la mejor forma de verlos, sino tal vez es distribuirlos de otra manera y ahí es donde te ayudas. Broadcast Receiver usan esto para esa actividad. Fíjate que internamente podrían manejarlo de varias formas, inclusive podría ser un intent que, como te digo, pase datos vía sus parámetros extra, pero la idea es que nosotros en los broadcast receiver, perdón, los podamos usar o crear inclusive para nuestras aplicaciones. Entonces, muy probablemente los estén usando, mas no te lo puedo asegurar porque hay otros medios también, pero sí podría ser una buena solución. Y sí, siempre va a ser mejor el JSON. Y pues ahí entra la decisión nuestra de decir, bueno, es que voy a transmitir un montón, mejor muestro la página web con los datos, o ya sea los procesos dentro de Android, pero queda bien a nuestra discreción dependiendo del objetivo. Ahí está. Bueno. Entonces, aparte de todo eso, existen los content providers, que son los proveedores de contenido, que es como, pues esto que es lo que les estaba mencionando, que cada quien debe de percibir la información en función a de dónde la va a procesar. Cada aplicación tiene su segmento en el teléfono asignado, es decir, cuando yo creo una aplicación, así como en Java, se crea un paquete y este paquete tiene la notación de dominio inverso, por decir algo, empieza con com, punto el nombre de la empresa, punto el nombre del proyecto, y ese segmento queda almacenado dentro del teléfono y tiene uno a disposición un cierto espacio de datos donde puede guardar la base de datos, donde puede guardar archivos, puede guardar XML, etcétera. Entonces ya nosotros nos encargamos de administrar ese espacio que nos dan para poder trabajarlo. Entonces así es como nosotros vamos jerarquizando la información. Como les decía, bueno, y esto es bien importante, ¿qué necesitan para empezar a trabajar? Tener tres cosas. Uno, el Android SDK, que es el que nos da todas las librerías que Java necesita para poder correr. Acuérdense que esta Dalvik, que es la máquina virtual, no es una versión completa de una máquina virtual que corre en sus PC. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta esto y pues lo importante es tener instalado ese Android SDK. Otra cosa que también deberíamos de tener es el JDK, es decir, el Development Kit de Java. Eh, pues sí, no te sabría decir, yo creería que sí podría ser una buena opción
Inclusive, no sé si tienen sus correos, pues creo que les podemos mandar esta información de la guía de instalación y todo eso. Entonces, pues sí, sí, con mucho gusto. Y ahora otra de las cosas bien importantes es el Eclipse, que como les digo, y bien preguntaron anteriormente, el entorno de programación ideal es Eclipse, es el que Google sugiere, pero no es el único. Entonces, Service Oriented Architecture. Gracias. No tenía el acrónimo en la mente, muy amable. Eh, Cabal, REST. REST, ese es el protocolo. En general, Facebook utiliza REST. Como les digo, es más, no es denso, es bastante liviano y eso hace que el consumo de datos sea menor. Entonces, a la vez de tener la información, también se busca tener al usuario con el menor gasto de información. Y pues con esas tres cosas nosotros ya podemos empezar. Nos falta aquí mencionar, pero sí se tiene que instalar, es el Android Toolkit, que es un plugin para Eclipse que permite interfazar el Android SDK y el Eclipse para que así nosotros tengamos la facilidad de presionar un icono y crear una aplicación Android, presionar un icono y crear un archivo XML, presionar un icono y tener algunas otras entornos de programación. Aquí les voy a mostrar algo. El Eclipse nos da todo esto que tenemos aquí. Viene ya el emulador dentro del SDK, como les decía. Les podemos poner otro skin. Sí, Android Development Toolkit. Y esto es un plugin para Eclipse. O sea, como tal, descargarlo no funciona, sino el Android Development Toolkit. Perdón, Android Toolkit, perdón. Sí, es el ADT, Android Development. No, Android Development Toolkit, ADT lo pueden encontrar. Es un plugin para el Eclipse. Entonces, el Eclipse lo instala y ya permite tener esta interfaz Android. Y con esa interfaz ya podemos venir y tener acceso a la documentación, a inclusive información del dispositivo que conectemos. Tenemos acceso a emuladores, podemos ejecutar comandos en línea, que eso es bien útil. Podemos inclusive queryar la base de datos que está dentro del teléfono, insertar información como que si estuviéramos en una base de datos local y de esa forma hacer algún tipo de pruebas. Nos da herramientas de debugueo, la descarga automática. Fíjate que si hay que poner en el Eclipse que lo descargue, no es algo automático. Se va ahí uno a Help y luego ya empieza a instalar software y ahí tenés que buscar el plugin. Inclusive en la página de Google está el URL que tenés que poner para obtener este toolkit. Entonces, pues yo les recomendaría que cuando hagan su instalación, siguiendo los pasos que da Google, pues funciona re bien. Igual yo tengo un documento que voy a hacer llegar aquí a New Horizon para que así los podamos pues enviarles a ustedes esa información. Otra cosa bien interesante es cómo se distribuye la información en el Android cuando crean un proyecto, que es lo que aquí estamos viendo en la pantalla. No lo descarga automáticamente Eclipse, ustedes lo tienen que instalar. Eso me lo habían preguntado. Bueno, entonces lo que ustedes están viendo acá es la distribución. Ahora, esto de MVC tampoco es que si no lo hacen en MVC no funciona. Es decir, ustedes podrían mezclar lo que quieran y no seguir los pasos o la estructura de un desarrollo con esta paradigma de programación de MVC, de modelo vista controlador. Podríamos romperlo y funcionaría, no habría ningún problema, pero la estructura de la programación está hecha para eso. Por ejemplo, cada vez que creamos una aplicación se nos crea una carpeta SRC. Esta SRC es el source que nosotros tenemos donde vamos a crear los archivos Java que se van a encargar de darle la lógica a la apariencia. De ahí tenemos también nuestras librerías. Cuando ustedes trabajen con versiones menores a la 3.2, van a ver que aparece un Android, una librería de Android Resources
que nos permite tener algunas cosas que no se habían desarrollado para versiones más antiguas. Entonces, de alguna forma, Google nos ayuda a tener como que homogéneas nuestras aplicaciones. Solo tenemos que estar seguros a qué versión de API estamos trabajando. Tenemos también otra carpeta que aquí no se ve, que es la que se llama Gen. En esa carpeta lo que hace es que genera todos los IDs para los recursos que estemos utilizando en nuestra aplicación. Está también esta carpeta que se llama Res, que ahí están todos los resources, es decir, están todos los elementos gráficos, están todos los elementos layout, que como les decía es la apariencia que va a tener cada pantalla, lo cual lo tienen que amarrar con el archivo Java. Y está también el manifiesto, este que está aquí, Android Manifest. Ese lo que nos va a ayudar es a definir un manual de instalación, el cual el sistema operativo toma y sabe cómo instalar la aplicación, es decir, para qué versiones de sistema operativo está, para qué cosas tiene permisos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando instalan una aplicación, él les dice, ¿usted está seguro de instalar esta aplicación? Esta va a usar datos, esta va a usar acceso a redes inalámbricas, y todo, les da un listado de qué cosas usa la aplicación. Pues él lo que está haciendo es consultando el manifiesto y pidiendo la autorización al usuario de usar lo que se le pidió. El área de desarrollo también es bien bonita porque al final, como en la mayoría de entornos de desarrollo, pues maneja colores para identificar palabras reservadas y nos da el IntelliSense que con control barra podemos, bueno, IntelliSense creo que es una palabra reservada de Microsoft, pero la estoy usando para decir que nos da sugerencias, ¿verdad? Y con control barra podemos preguntar, mira, y esto está bien escrito, aquí que nos hace falta, etcétera, y es bien intuitivo el desarrollo. También nos va mostrando los errores que tenemos, cosa que nos ayuda a poder desarrollar más rápido. Por ejemplo, si tenemos un error, podemos consultar las posibles soluciones y de esa forma tener de alguna manera definido cómo es que podemos solucionar ese problema. Entonces el entorno de programación es bien intuitivo, los imports nos deja hacerlos automáticamente. Aquí está la parte de emulador. Hay una herramienta que se llama DDMS, que lo que permite es poder debuguear. Si se dan cuenta aquí en la pantalla nos aparece el emulador y a la vez nos da qué procesos están corriendo actualmente en el teléfono, qué carpetas tiene ese teléfono, podríamos ver el heap, es decir, cómo está la memoria distribuida del teléfono, podemos ver los threads que se están ejecutando, entonces tenemos un control bastante grande de cómo nuestra aplicación se comporta y es bien útil saberlo para poder luego hacer optimizaciones de recursos. Y ustedes saben que mientras más viejita es la versión del sistema operativo, va a ser un poco más difícil tener muchos recursos. Es decir, cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes, habían varios. Miren esta bulla que se vino ahorita, perdón, es la calle. Bueno, entonces, si se dan cuenta, les estaba diciendo, la optimización es algo bien necesario porque los teléfonos inteligentes aún no tienen tanta memoria, tanto espacio en disco como lo tienen pues las computadoras. Con la pregunta, ¿y este emulador cuál es? Aquí si nos damos cuenta no nos dice qué versión tiene, pero nosotros podemos hacer una solicitud o crear un emulador para una versión en específico, y eso es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, aquí en este iconito que está aquí de un teléfono, nosotros podemos venir y crear más emuladores para una versión en específica, y el skin que utilizan todos es este que ves acá. Entonces pues no te podría diferenciar muy solo a la vista y decir este es un emulador de la versión 2.1 de Android. No te sabría decir qué versión mínima nos recomienda para comenzar a programar nuestras aplicaciones. Fíjate que no hay una versión mínima en el sentido de empezar a programar. Yo la recomendación que siempre doy es hagan un análisis
análisis de mercado, sepan cuál es la versión más popular y traten de tirarle a esa. Es decir, aquí en Guatemala, por ejemplo, yo me atrevería a decir que la mayoría de teléfonos, eh, la más viejita, la versión más viejita de Android que tienen es 2.1, por decir algo, me atrevería a decir. Y pues como han venido muchos teléfonos modernos, pues encontramos versiones más recientes como 4 de Ice Cream Sandwich o inclusive la versión 3 para abajo. Entonces podemos nosotros escoger cuál es la que nosotros queremos ejecutar. En efecto, este es Eclipse y va a ser un poco de análisis de mercado, a quién te estás enfocando. Por decir algo, a veces hay que hacer un análisis de segmento. Por ejemplo, querés hacer una aplicación de restaurantes, reservación de asistencia a restaurantes, por decirte algo. Por lo general, las personas que reservan aplicaciones, reservan estancia en un restaurante, son personas que pues tienen un poder adquisitivo un poco más alto, por decirte algo. Y si te das cuenta, las personas que tienen un poder adquisitivo más alto tienen por lo general un teléfono pues, más carito, ¿verdad? Y por lo general los teléfonos más caros están con las versiones más nuevas. Entonces todo ese análisis es algo bien importante. O sea, no hay una versión que te diga, esto usa, pero yo te recomendaría con 2.1 para que uses como el mínimo de versión, está bien. Sí, todas estas pantallas que les estaba mostrando son de Eclipse, así es. ¿Qué he visto? Sí, sí, Froyo, tal vez, inclusive a veces ya solo en gama baja están estas versiones más antiguitas, ¿verdad? Entonces, ya en gama alta, pues vienen muy al día. Esto es una cosa que es mala de Android respecto a iOS. iOS sale una versión nueva del sistema operativo y te soy sincero, creería que la mayoría de personas lo actualizan, mientras que en Android como Samsung tiene que sacar su versión de actualización, HTC tiene que sacar su versión de actualización, Motorola tiene que sacar, y así cada quien tiene que sacar una distinta versión, entonces es un poco más lento la actualización. Entonces ahí es como nosotros nos vamos a estar manejando. Aquí estos son las herramientas, por ejemplo, tenemos inclusive Emulator Control que nos permite simular que voy a hacer un mandado de mensajitos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una aplicación que va a capturar la entrada de un mensajito o capturar la entrada de una llamada, etcétera. Entonces también tenemos herramientas que nos permiten probar, pero son limitadas. Como les decía, mejor solución no hay que tener un teléfono físico y a él pasarle la aplicación. Y pues pasar la aplicación no es nada más que pasarle un archivo que es el APK que va a estar guardado en bin, que son los teléfonos binarios, que es el archivo binario que se genera después de la compilación. Entonces es algo bastante fácil de hacer. Bueno, la creación de un proyecto, pues hay un pequeño tutorial. Pues margen de error, tal vez no, hay cosas, te voy a ser sincero, en mi experiencia, cosas que me han sucedido cuando yo he trabajado con emulador, es que, por ejemplo, un error de que necesito usar un thread por acceso a datos, él no me lo toma. Él pues dice, bueno, yo le voy a ejecutar este acceso a datos, aunque no esté en un thread, porque yo soy un emulador. Pero, pues sí, yo te diría que si vas a lanzar algo, no lo lances solo porque lo probaste y funcionó en emulador. O sea, probarlo en emulador, desarrollar en emulador, para tu fase beta de pruebas, tenerla en el emulador, pero la fase alfa, eso sí, tenerla en un teléfono real, tener un segmento de personas que hagan pruebas con distintos teléfonos, inclusive, si es que ese es tu objetivo, y así ya te bajarías ese margen de tener problemas. Eh, futuro, ¿verdad? Y muchas veces, pues hay cosas que no van a correr en un teléfono, en otro sí. Entonces, hay cosas que sí hay que variar. No te estoy diciendo que eso sea el problema más grande. Por lo general sí son compatibles, pero pueden haber cositas que algún teléfono en específico no puede ejecutar o ya no tenga el hardware, ¿verdad? Por ejemplo, hay teléfonos que no tienen GPS y esos teléfonos que no tienen GPS tenés que validar
problema va a ser validar acciones para que no vaya a dar errores en teléfonos que no tengan ciertas características. Y pues aquí el desarrollo de layouts es también bastante gráfico, entonces esto nos ayuda un poquito a tener pantallas más elaboradas que sean hechas para una marca si no permite. Pues se puede validar eso, o sea, vos podés decir la marca del teléfono, no es una restricción que se coloque del sistema operativo, pero programáticamente vos podés decir, si esto no es un Samsung, si esto no es Sony, no corra. O sea, sí lo podrías cerrar si no es Sony, por decir algo. Si no es Samsung, ciérrelo, sí se puede, pero ya es programado, no hay algo así como que lo pueda validar desde el sistema operativo. Conversiones sí, pero marca de teléfono, eso sí está un poco difícil, no se puede. Aquí está la estructura de un APK, que es el archivo de instalación, y aquí están los archivos DEX, que son los archivos compilados, los cuales pues son un Dalvik executable, y al final de cuentas, y el manifiesto, que son de las cosas más importantes para poder que un sistema operativo reconozca la aplicación. Todo esto pues ya no lo hace él automáticamente, no nos tenemos que preocupar, solo compilarlo. Se puede modificar un APK ya creado. Directamente modificar no, pero sí hay varios de compiladores y lo ideal es que cada vez que vos programes una aplicación le apliques algún tipo de ofuscación para que no sea fácil obtener de cualquier otra persona un código, al igual que en cualquier programación, así como de iOS se puede obtener el código también de Android, y lo que se recomienda es usar ofuscadores que nos ayuden a que nuestra aplicación no sea decompilable fácilmente. Entonces aquí está la creación de un emulador. Si se dan cuenta, uno puede escoger, bueno, aquí no aparece, pero bien, aquí está en Target. Aquí podemos escoger qué versión de sistema operativo le queremos a indicar. Sí, ahorita te digo, es gratuito, es Code. Ay, ahorita te digo cómo se llama eso. Se llama Ofus Android. Ahorita te digo el nombre. Se llama ProWard. Uh, uh, uh. Ahorita solo banco. Hay varios, pero hay uno que es gratuito y que inclusive le incluye el Android. Creo que es este que se llama ProWard. ProWard podría ser uno de los que puedes usar. Hay también pagados, pero hay unos que son gratuitos y este ProWord, según me recuerdo, es el gratuito y con él podés hacer ofuscaciones. Se recomienda hacer esto, usarlo ya hasta el momento de compilar ya la versión de producción, ¿verdad? Mientras tanto, pues tal vez no te preocupes tanto si solo vos lo estás corriendo. Ahora sí lo vas a compartir, dale, ejecutar el ProWord. Entonces con eso podés ofuscar tu código. Y pues quería mostrarles algo en práctica, pero creo que nos hemos quedado sin tiempo. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Pues como les digo, o sea, en el curso es bastante dinámico, hay bastante ejercicio para que esas dudas que nos quedan en lo que yo hablé ahorita, que es como quien dice solo bla, 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 pero ya en un curso pues sí se trata de que ustedes pongan en práctica lo que se dice, entiendan lo que se dice y al final de cuentas pues tengan la base para hacer cualquier cosa. Entonces eso es como que el objetivo de nosotros, poder darles esta introducción y que ustedes se puedan defender ante cualquier situación. Y obviamente pues vamos dando varias herramientas, base de datos, conexión a internet, conexión a web services, manejo de imágenes, etcétera, etcétera, para que así, sí, con mucho gusto. Voy a hablar aquí para que se las puedan hacer llegar. No sé qué medios tienen de contacto, pero sí, con mucho gusto, no habría ningún problema. Eh, sí, como mi nombre es Julio Alfar, pues mi Twitter es Waterricum, se los voy a escribir aquí. Waterricum. Ese es mi Twitter y mi correo es